Seguimos conversando con el doctor Daniel Salinas. Estamos ya en el año 2020, estamos en febrero del 2020. Usted ya tuvo los contactos con la gente del sector de ciencia, el doctor Moratorio, su equipo, a instancias de su hermano, que lo alentó a llevar adelante esas conversaciones. Llegan a un nivel muy importante con el Instituto Pasteur, hablan con la gente de la industria. ¿En qué momento el presidente de la República, el presidente electo, que todavía no asumió, toma dimensión exacta, a través del diálogo con usted, del problema que se le aparecía en la puerta ya el 1 de marzo? Y con la UDELAR también. Y con la UDELAR. Bueno, fue simultáneo. En febrero, sí, en febrero mismo le planteo el problema. Por supuesto que él tenía como presidente, digo, tiene que ver la totalidad del panorama. Pero sí fue alertado de que se venía este problema. Eso cambia los planes de gobierno de inmediato, porque de alguna manera trastoca el orden de prioridades, ¿no? Es decir, cosas así urgentes a veces se superponen o se imponen en la agenda sobre lo importante, pero sin duda que la vida de las personas era un tema urgente e importante a la vez. Entonces ya toma conocimiento, lo ponemos al tanto de lo que va ocurriendo. E inclusive digo, en el pasillo, ¿te acordás que la casa era la casa Todos, se llamaba? Sí, Boulevard Artigas. Nosotros teníamos reuniones a diario durante todo la mitad de enero y casi todo febrero. Teníamos 7 u 8 reuniones con todo el espectro de actores de la salud en las tardes. Las tardes estaban dedicadas para eso. Con Sajian nos reunimos, eran jornadas maratónicas con reuniones de 30 minutos pactadas y eran 7 u 8 delegaciones por día. Gremios, instituciones, etcétera. O sea que, pero tuve la ocasión de cruzarme con la entonces ministra, la actual ministra de Economía y Finanzas, Arbel Leche, y le dije, vamos a apreciar plata. Disculpame, me voy a presentar, yo voy a ser el próximo ministro de Salud Pública. Se viene un problema cuyas dimensiones no podemos aquilatar ahora, pero puede llegar a ser costoso, de acuerdo a lo que se ve en Europa, que se llama el COVID-19. ¿Vale? Tú hace una previsión para esto y bueno, ella lo recuerda claramente, eso como diciendo está desenfocado este hombre, pero lo anotó y después generó buenas soluciones para eso, también para hacer frente. La epidemia es un hito en la historia uruguaya ya, a pesar de que estamos muy cerca y todavía se están viviendo los coletazos, pero cuando pase el tiempo y más todavía, cuando pasen algunos años más todavía, va a quedar, ya se incorporó, pero va a quedar como un hito en la historia por el impacto en el trabajo, por el impacto en las relaciones humanas, profesionales, en el ambiente político, en el debate público, cambió la modalidad de trabajo, las reuniones. Bueno, fue un cambio dramático. Se estaba en ese cambio de la robótica, del teletrabajo. Claro, pero esto lo aceleró. Claro. Fue como la enzima que claro. Cuando usted le cuente a sus flamantes nietos esta parte de la historia que le tocó como protagonista, lo van a mirar con los ojos fuera de las órbitas y dicen, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? La gente se quedó en la casa, no podía salir, andaban con antifaz. Bueno, todo eso alteró la vida. Mucha desinformación. Sí, alteró la vida, pero lo que no se apagó fue, digamos, el debate en el país. Porque uno piensa, bueno, caramba, cuando, no sé, hay inundaciones o hay grandes tragedias o viene un tsunami en un país o viene un terremoto, en Chile hay un terremoto, uno ve que la sociedad se une más allá de las diferencias políticas y cuando hay una tragedia que nos afecta a todos, lo natural es que la gente deje de lado las posiciones políticas que son legítimas para, digamos, alinearse con el esfuerzo nacional. Y eso no ocurrió en el Uruguay. Lamentablemente, y quizás usted, como fue ministro y bueno, y no es del ambiente político, no quiera profundizar en el tema, pero yo lo digo como que estoy de afuera, digamos como observador, que me he dedicado toda la vida a ver estas cosas. Llamó la atención que se hiciera un tema partidario de algo que nos afectaba a todos, porque el virus no iba a preguntarle a nadie si era del Frente Amplio, blanco, colorado, si lo iba a contagiar. Y había gente que quería hacer fiestas en la calle. En marzo la Intendencia insistía con hacer un festival popular en la Rambla, hubo manifestaciones del PCNT, hubo manifestaciones de todo tipo y color, pese a las advertencias sanitarias de que eso era inconveniente. ¿Cómo lidió con ese tema? ¿Usted cómo lidió el gobierno? ¿Lo habló con el presidente? ¿Qué directivas recibió? ¿Cuál era su punto de vista? ¿Cómo se manejó en ese ambiente? Yo creo que una cosa es la politización y otra cosa es la partidización.
A mí me parece que el enfoque del ministro nunca fue un enfoque partidario ni coalicionista, sino un enfoque más bien de corte técnico en todo lo posible. Yo siempre traté de evitar entrar en polémicas, digamos, que no hicieran al tema específico sanitario. Hubo el apoyo del GACH en ese momento también. Hubo el apoyo del GACH también, que fue sustancial también. Y de alguna manera el tema fue un diálogo con la ciudadanía. Usted lo encaró de esa manera. El diálogo con la ciudadanía me parece que fue sumamente importante porque sin la ciudadanía, sin la participación activa de la ciudadanía en seguir las recomendaciones que en el momento eran más o menos adecuadas, porque con el diario del lunes después es fácil decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, de pronto capaz que habrá que analizarse, pero en el momento eran día a día, habían pocas directivas internacionales. O algunas equivocadas. Recuerda, por ejemplo, que no se... Con la mascarilla, por ejemplo. La mascarilla, por ejemplo, todo lo que se demoró, nosotros en el Ministerio lo teníamos muy claro casi de entrada, ¿no? Porque inclusive bastaba ver fotos de antaño para darse cuenta de otras epidemias que se usaba la mascarilla. Entonces realmente la transmisión era por las pequeñas gotitas de flujo y por la tos, por la expectoración, por el estornudo, ¿no? Entonces bueno, fue esa comunicación con la ciudadanía y que la ciudadanía hizo suya esos consejos, claro, como para acompañar, digamos, porque era un problema, como tú decís, un problema que trascendió, no era un problema del Uruguay. No es un problema que, bueno, el dengue está en Argentina, está en Paraguay y puede ser que esté en Uruguay a futuro. Es un problema que afectaba al mundo en su conjunto. Pero si tú te fijas, en todo el mundo se politizó. Hubiera gobierno de centro, de derecha o de izquierda, la oposición siempre politizó el tema en casi todas partes del mundo, ¿no? El equipo funcionó afiatado, el equipo de salud pública, me refiero, el equipo técnico. Ahí la orquesta funcionó bien. Sí, totalmente. Nosotros asumimos y al día siguiente habíamos citado prácticamente a todos los actores, prestadores de salud, gremios, universidad, Instituto Pasteur, sanidad policial, sanidad militar y todos nuestros directores a una reunión en el Ministerio. Hicimos un análisis, una reunión de casi 3-4 horas, dijimos la semana que viene nos vemos y vamos a entregar un plan. Y se repartieron las tareas, trajeron la devolución la semana siguiente y a los 3 días de eso aparecieron los 4 primeros casos. Estamos hablando ya a mitad de marzo. Sí, estamos hablando del día 13 de marzo, cuando aparecieron los primeros casos, pero nosotros tuvimos una reunión el 3 y otra el 10. Y ya ahí teníamos las primeras directivas de cómo teníamos que reaccionar. Aparte habían sido consensuadas, porque estaba la academia, estaban los gremios, estaban todos los prestadores públicos y privados, entonces ahí realmente no faltó nadie. Y el equipo ya ve cómo venía trabajando desde diciembre. Fue una ventaja comparativa, porque ya a las alturas llevamos 4 meses de trabajo el equipo. Claro. Ya aprendimos a convivir. Y una de las primeras medidas y más importantes, pre-GACH, como yo digo, nosotros tuvimos un pre-GACH dentro del Ministerio con 9 profesores y académicos, tanto de la Academia Nacional de Medicina como profesores grado 5, en medicina interna, en infectología, en virología, en epidemiología, en temas de matemática médica, en temas estadísticos, está el doctor Gil, y fue un grupo muy destacado que siguió actuando y luego fue absorbido por el GACH, pero siguieron asesorando al Ministerio. ¿No? Ese grupo muy destacado fue muy importante para asesorar al Ministerio, no al ministro, al Ministerio. Sí, entiendo. Seguimos en esa época de marzo de 2020, uno de los temas que, dentro del marco de esa polémica que se generó en el país con un tono político partidario muy marcado, político partidario sindical, diría yo, aparece el tema de la cuarentena. Se genera un debate en el país, el expresidente Vázquez pidió la cuarentena obligatoria, en fin, y el gobierno se mantuvo firme en una posición, digamos, ecléctica, en torno del concepto, claro, pero en torno del concepto de la libertad. O sea, creo que el presidente hablaba de la gente que... Él acuñó esa frase específica. Me gustaría profundizar en este tema luego de la pausa, porque creo que marca un punto de inflexión muy importante, porque muchas cosas se ponen en juego con el debate de la cuarentena. Tenemos que quedarnos todos encerrados, podíamos salir, había un punto intermedio.
medio, la gente discutía si se podía ir a correr por la Rambla, si no se puede, si se podía andar en bicicleta, si no se podía. Yo dije que se podía salir. Sí, bueno, pero lo agarraron todavía usted, todavía medio verde, digamos, en el tema de la comunicación. Todavía estaba un poco, se estaba estrenando, digamos, ahí en ese momento, ¿no? Pero le invito a profundizar en eso en unos minutos. Seguimos conversando con el doctor Daniel Salinas aquí en Contraviento TV.